Bien, estamos en una serie en el libro de Romanos. Vamos a ver si esto me permite la conexión. Y empezamos la semana pasada retomando en el capítulo 5, donde habíamos dejado la última vez, que fue ya cerca del mes de noviembre, donde terminamos el capítulo 4 y hace 8 días comenzamos en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Hoy, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 1 y dijimos que en el capítulo 5 el apóstol Pablo nos introducía a los beneficios o las consecuencias de haber sido justificados. ¿Cuáles son las consecuencias de haber sido nosotros justificados por medio de la fe? Y decíamos la semana pasada en el versículo 1 que el primer beneficio o consecuencia de eso es que nosotros podemos tener paz con Dios, y ese es el primer y grandioso beneficio que nosotros disfrutamos ahora al hacer parte del pueblo de Dios, que ahora nosotros podemos decir que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Dijimos la semana pasada que para tener esa paz nosotros solamente podemos obtenerla a través de una manera o un camino, y es habiendo sido justificados por Él, y que esa paz, la paz con Dios, es una paz objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nada ni nadie la puede quitar o modificar. Es inmodificable, no puede quitarse, nadie nos la puede robar. En otras palabras, Dios jamás va a volver a estar en contra de nosotros. Si ya estamos justificados, jamás Dios va a cambiar su veredicto de habernos llamado sus hijos, su pueblo, su nación, sus siervos. Eso ya está asegurado. Dios no va a cambiar de opinión y tenemos, por la gracia de Dios, paz con Él. Así que eso dijimos la semana pasada. También dijimos que por la obra de Cristo ya no somos sus enemigos, sino sus hijos. Dijimos que esta paz tiene un enemigo y se llama Satanás. Satanás, el acusador de los hermanos, que viene a robarnos la paz de Dios y que viene a traer miedo sobre nosotros, a meternos terror, finalmente a acusarnos de cosas que tal vez éramos en nuestro pasado y que escuchamos esa voz acusándonos y diciéndonos: por razón a que tú haces esto o vives esta situación u otra, ya Dios no te quiere, ya Dios está en contra tuyo. Pero dijimos que eso no puede ser así, porque jamás nada ni nadie nos puede quitar la paz con Dios. ¿Estamos bien? ¿Recordamos? Muy bien. Hoy vamos a entrar al versículo 2 de Romanos. Y alguien me decía esta semana: pastor, a este ritmo usted va a terminar a los 80 años la serie. Hoy vamos a estar en el versículo 2, pero les prometo que la siguiente será más larguito, más versos. Pero creo que Romanos es una joya y una mina de oro donde podemos sacar vez tras vez provecho de lo que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia y que nosotros debemos recordar cada vez que nos reunimos como iglesia. Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tienen? Si lo tienen, nos ponemos de pie y leemos juntos la palabra del Señor. Si no lo tiene, está en pantalla. Vamos a leerlo a la voz de 3 y luego oramos. 1, 2, 3. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Padre, gracias porque hoy es una evidencia precisamente de que gracias a la obra de Jesús y mediante la fe tenemos acceso a ti. Y por eso esta mañana hemos cantado, hemos orado, hemos expresado nuestra gratitud, nuestra necesidad, y ahora podemos tener el privilegio de escuchar a Dios. Y no escucharlo simplemente desde un asunto cognitivo que nos permite a nosotros entender algo, sino tener discernimiento espiritual, porque tu Espíritu Santo nos permite también que las palabras de Dios cobren vida a nuestra vida. Así que pedimos que esta mañana, esta tarde, vengas con tu Espíritu, nos ayudes, Señor, nos guíes en tu palabra y nos sigas ayudando a comprender la gloriosa noticia del Evangelio por el cual hemos sido justificados y hoy, como veremos, gracias al cual hoy tenemos acceso a Dios. Pedimos tu bendición y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bien, el segundo beneficio
o consecuencia que vemos en el capítulo 5 de haber sido justificados por la fe es: tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Acceso a una gracia es el segundo beneficio de nuestra justificación. Ahora bien, la primera pregunta que deberíamos nosotros plantearnos al pensar en acceso es: ¿acceso a qué? Esa palabra acceso en su idioma original tiene por lo menos dos sentidos, un sentido transitivo e intransitivo. ¿Qué quiere decir eso? Se puede leer como acceso, es decir, tener capacidad de entrar a un lugar que antes no podía entrar por ningún medio, como que me abren la puerta, tengo la oportunidad de ingresar, tengo la tarjeta para marcar, etcétera, tengo la clave, la contraseña para entrar a un lugar, pero también se puede ver desde un punto de vista transitivo como ser conducido hacia algún lugar. Alguien que me conduce, o yo soy conducido hacia un lugar donde antes no podía ser conducido. La pregunta que nosotros debemos hacernos al pensar en que tenemos ahora acceso es: ¿acceso a qué? ¿A qué es lo que nosotros ahora tenemos acceso por la obra de la justificación? ¿Acceso a qué? El texto nos está diciendo que tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Cuál es esa gracia en la cual nosotros nos mantenemos firmes? ¿Cuál es ese acceso o gracia en la cual nosotros hoy podemos seguir firmes? La palabra acceso solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí en Romanos capítulo 2 y aparece en otras 2 ocasiones en la carta de Pablo a los Efesios. Mire conmigo, por ejemplo, lo que dice el Efesios capítulo 2, verso 18. Pues por medio de él tenemos, ¿qué cosa? ¿Acceso a dónde? Al Padre por un mismo Espíritu. Acceso al Padre, ¿por medio de quién? De Jesús. Más adelante, la misma carta de Efesios nos va a decir en el capítulo 3, verso 12, que tenemos en él y mediante la fe disfrutamos libertad y confianza para acercarnos. Esa palabra que se traduce esta vez como acercarnos es la misma palabra para acceder a Dios. Así que si sumamos esto, lo que Pablo está diciendo en Romanos 5 es que nosotros tenemos acceso, gracias a la obra de Jesús en la cruz, tenemos acceso a la misma presencia de Dios, tenemos acceso a Dios, al Dios creador del universo, al Dios todopoderoso. Ese es el acceso que tenemos ahora en Cristo. Ahora bien, de nuevo como la semana anterior, hablar de que ahora tenemos acceso quiere decir que antes, ¿qué pasaba? No teníamos acceso. Antes de ser justificados, antes de venir a la fe, de poner nuestra confianza en Jesús, antes de poder habernos arrepentido de nuestros pecados y poner toda nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, nosotros, ninguno tenía acceso a la presencia de Dios. ¿Realmente podemos entender eso? ¿Podemos entender que si no has sido justificado, no tienes acceso a Dios? ¿Que las puertas del salón real están cerradas para ti? ¿Que si yo no he disfrutado de la obra de Jesús, del perdón de mis pecados y he sido justificado, cuando yo voy a presentarme delante de Dios me pego un portazo porque nadie me abre, porque no tengo acceso al palacio real, al trono real, al salón real? ¿Podemos comprender lo que significa eso? Déjenme ilustrarles eso con una historia que está en la misma Biblia. ¿Recuerda usted el relato de la mujer Sirofenicia? Que va y busca a Jesús, y ella va porque tiene una necesidad y le dice: Jesús, sana a mi hija que está enferma, no tiene oportunidad. El texto bíblico le pone, no nombre a esta mujer un nombre particular como María, Marta, Elena, sino que le pone la mujer Sirofenicia porque quiere destacar que esta mujer no hace parte del pueblo de Dios. Proviene de una ciudad, de un pueblo que no hace parte del pueblo de la promesa de Dios. Y esta mujer está allí tratando de tener acceso a Jesús y sus obras en favor de su pueblo. Y Jesús, ¿qué le responde a ella cuando ella va en busca de ayuda, en busca de acceso hacia Él? ¿Qué es la respuesta que le da Jesús?
no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Fuerte, ¿no? Y así hablaba nuestro Señor, y a veces nosotros nos da escozor cuando escuchamos por ahí algo que, uy, qué ofensivo fue. Imagínese usted escuchar eso, que usted venga ante alguien que con necesidad, que por alguna razón usted cae en una crisis financiera, alguna situación, y usted va, o está en enfermedad, y usted va a la EPS para que lo atiendan, o a un hospital, y usted dice: Señor, necesito que me ayuden, y como usted no tiene el carnet en ese momento, que la enfermera le diga: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. ¿Qué hace usted? Le abraza, le dice: Dios le bendiga, qué amorosa es usted, por aquí voy a volver siempre. La voy a calificar muy bien en su servicio al cliente. Jesús le dice esto a la mujer, y en palabras más cordiales, lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer es: mira, mujer, tú no tienes acceso a esta gracia. No eres hija. Ahora bien, la mujer no pelea diciendo: eso es injusto. Ella asiente, dice: eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero dice algo más, que es lo que hace que Jesús responda. Y dice: es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dice: puesto que has respondido así, vete, tu hija sanada. Extraordinario. Pero lo que está ilustrando allí, el punto es que Jesús le está dando a esta mujer un acceso que hasta ese momento ella no tenía. Jesús lo que está haciendo es permitiéndole a esta mujer tener acceso a una gracia para la cual ella todavía no tenía acceso. Y entonces puede acceder ahora al beneficio a través de Jesús. Nos es difícil comprender este tema de tener acceso a Dios. Nos ayudaría a nosotros a entenderlo un poco mejor, poder ver cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento. No sé si ven esta imagen, se ve muy mal, pero si alcanzan a ver, yo voy a tratar de señalarles por lo menos con este puntero. Aquí hay una división. Esto es una división, o si pueden mirar al televisor, todo el mundo está mirando para atrás. Esto es una división que tenemos. Ese lugar era básicamente lo que dividía dos lugares muy importantes en el tabernáculo y en el templo: lugar santo y lugar santísimo. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Hebreos capítulo 9. No voy a perder Romanos, pero vamos a leer Hebreos, porque creo que cuando nos ayudamos de esto podemos tener una mayor comprensión de lo que significa tener acceso ahora a Dios. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a leer versos 6 al 8. Esto es lo que narra Hebreos, básicamente lo que está a punto de suceder en esa imagen. Hebreos 9, versículos 6 al 8. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que los sacerdotes podían entrar muchas veces cuando ellos quisieran, o en muchas ocasiones, a este lugar, al lugar santo. ¿Qué es lo que hacían allí? Para celebrar culto. Verso 7. Pero en la segunda parte entra únicamente ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces? Una sola vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Lo que se está ilustrando en la carta a los Hebreos es que hubo una época, mis hermanos, hubo un momento en la historia donde solamente había la oportunidad de que una persona y una vez al año entrara a la misma presencia de Dios. Una persona y una vez al año un sumo sacerdote podía entrar a la misma presencia de Dios, a este lugarcito de aquí, a esta alcoba que representaba que ahí mismo era la habitación de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios para el pueblo. Ese día, ese sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación para el perdón de los pecados del pueblo. Y eso es riquísimo y podríamos meternos ahí, pero nos desviaremos del tema de cómo eso es una sombra de lo que vemos ahora en Jesucristo. Pablo lo que tiene en mente entonces es, por un lado, a los judíos, que les parecería una cosa
salida de su lugar pensar que ahora podemos tener acceso a Dios. Porque imagínese que usted por 4.000 años de historia, 3.000 años de historia, usted sabe que nadie puede entrar a la presencia de Dios, que nadie tiene acceso a Dios, sino solamente una persona y una vez al año. Ahora viene un hombre llamado Pablo y nos dice, no, los que han sido justificados a Jesucristo tenemos acceso a esa gracia, y no solamente acceso, sino que nos podemos mantener allá, mantener firme en ello. Imagínese a un judío imaginarse o pensar en esto: ¿cómo es posible que yo pueda no solamente entrar, sino llegar a permanecer en la misma presencia de Dios? ¿Cómo es que yo puedo llegar a tener ahora acceso por medio de Jesús a ese lugar? Mire lo que sigue diciendo Hebreos 9, ahora en versículos 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, noten, Cristo, los sumos sacerdotes anteriores fueron sombras, Cristo fue el último gran sacerdote. Él se presentó, dice, como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación. Entró una sola vez, ¿y para cuándo? Para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Wow, esto es increíble, porque lo que está diciendo es que hubo uno que entró una vez y no más. Fue el último que entró, fue el que entró y definitivamente abrió un escenario nuevo que nadie más había podido tener acceso a ello. Esto es increíble cuando nosotros lo entendemos. Ahora bien, el judío lo puede entender muy bien, la maravilla de esto. ¿Cómo que ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios? El judío puede entenderlo, porque ellos saben que ellos no tienen acceso. ¿Sabe cuál es el problema? El problema somos nosotros, porque a nosotros no nos sorprende eso. El problema con nosotros es que hablar de que ahora tenemos acceso a Dios no nos sorprende. No nos sorprende, porque asumimos por alguna razón, ¿qué cosa? Asumimos por alguna razón que siempre tuvimos ese acceso. Nosotros, si yo les preguntara y si saliéramos a la calle a preguntar a una persona, ¿usted tiene acceso a Dios? ¿Usted puede hablar con Dios? ¿Qué te va a decir? Sí, yo puedo hablar con Él, yo tengo acceso a Él. De tal manera que cuando nosotros consideramos este tema de que ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios, nos parece algo que, pues, ¿cuál es la gracia si siempre lo he tenido? Siempre he podido orar, siempre he podido leer la Biblia, siempre he podido entrar a la presencia de Dios. El asunto es que no es así. Mucha gente alega que tiene una relación con Dios. Mucha gente que no ha sido justificada alega tener una relación con Dios. Y dicen lo siguiente: es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso? Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo amo a Dios. Él es muy importante para mí. Yo tengo una relación con Él. Sin embargo, esa misma persona que dice eso se emborracha los sábados, se acuesta con la novia, hace lo que se le da la gana, nunca le pregunta a Dios, evade impuesto, habla con Él, con Dios 2 minutos diarios, y lo que habla con Dios siempre es para pedirle algo. No ama a la novia de Dios, que es la iglesia, sino que habla mal de la iglesia, y esa persona dice: yo tengo una relación con Dios. Eso es como el hombre que le dice a su esposa: tú eres la consentida, tú eres la mejor, tú eres la única mujer que amo, pero yo no soy hombre para una sola mujer. Tiene 3 amantes el tipo, pero su esposa es la consentida, y hasta le dedica el vallenato, ¿cierto? Y se lo canta y le lleva flores, serenata, y decirles que tú no entiendes, que tú eres la preferida, la consentida. Yo te amo a mi manera. ¿No has podido entender eso? ¿Se imaginan ustedes nosotros hablándole a Dios así? Dios, es que no puedes entender que yo te amo a mi manera. No me importa lo que tú digas o pienses de cómo debe lucir nuestra relación, dice Dios. Yo pongo las condiciones.
El asunto es que nosotros nos equivocamos pensando que sin la mediación de Cristo, sin haber sido justificados, yo puedo relacionarme con Dios y que yo puedo poner las condiciones de esa relación. Pero por alguna razón, en este contexto occidental, nosotros que tenemos una tradición de la cristiandad, desde muy pequeñitos, crecemos con un asunto de que no, ese acceso está abierto, yo puedo ir cuando quiera, pero nos equivocamos porque no es así. Muchos de los que dicen tener una relación con Dios a su manera, realmente lo que tienen es una relación con una idea de Dios. Y es diferente tener una relación con la idea de un Dios que tener una relación con Dios. Repito eso. Es diferente tener una relación con una idea que yo tengo de que hay un Dios a tener una relación con Dios. Mucha gente tiene una idea de Dios. Sabe ciertas cosas de la Biblia porque algún día la escucharon, fueron a la catequesis o lo que sea, vinieron a una iglesia como esta, y tienen recuerdos vagos de quién es Dios. Y entonces dicen, yo tengo una relación con Dios. Lo que tienen realmente es una relación con una idea de Dios, pero no con Dios. Porque si tuvieran una relación con Dios, esa relación con Dios los estaría transformando. ¿Saben por qué? Porque como veremos en Romanos 6, cuando yo tengo una relación con Dios, yo lo que estoy es unido a Él, amalgamado a Él. ¿Ha visto usted en la Biblia que dice muchas veces en Cristo, que usted está en Cristo? Eso no quiere decir otra cosa, sino que usted está en Él y Él en usted. Y no es posible que usted esté en Cristo y no llegue a parecerse a Él. Tener una relación con Dios nos transforma, nos cambia la visión del mundo, nos cambia nuestro corazón. No es posible tener una relación con Dios, acceso a Dios, sino solamente por el medio que Dios ha provisto para ello. Y ese medio, según Romanos 5:2, es Jesucristo y su evangelio. Así que si no has creído al evangelio, si tú no has nacido de nuevo, amigo que nos visitas esta mañana, si no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu confianza en Jesús, no te estoy diciendo que si no has venido a una iglesia, te estoy diciendo si no te has arrepentido de tus pecados, has tirado las armas y decir, Señor, me rindo, ya estoy cansado de ser el rey de mi vida, te pongo la corona, entrego la corona y ven tu reino en mi vida. Si no has vivido esa experiencia de entregarle tu vida a Cristo para que Él sea tu Señor y tu Dios, si no has puesto tu confianza en que el sacrificio de Jesús es suficiente para que tú tengas paz con Dios, si no has hecho eso, entonces no puedes tener una relación con Dios. No lo digo yo, las condiciones las pone Dios. No tienes acceso a Dios. Él es el rey y Él pone las condiciones, no yo ni vos. Dios pone las condiciones. Alegar entonces que tenemos una relación con Dios a mi manera es como el niño, yo no sé cuántos de ustedes hicieron esto, el niño que le dice a todo el mundo, ella es mi novia, aunque ella no sabe. ¿La hicieron alguna vez, hombres? Uno más o menos en sus 7, 8 años le gustaba una niña más grande, de un grado mayor, y le decía a sus amiguitos, ella es mi novia, aunque ella todavía no lo sabe. ¿No lo hicieron? Yo soy el único que ha hecho eso. Dios mío, estamos muy mal. Dios nos ha rescatado en Cristo. Pero es eso, es tratar de pensar que yo puedo decir algo acerca de Dios, pero Dios ni siquiera me conoce. Déjeme ponerlo de otra manera. ¿Alguna vez ustedes vieron que en la antigua sede yo puse un altar de Nacional en el púlpito? ¿Recuerdan? Algunos de los viejos, de la vieja guardia, una camiseta de Nacional y no sé qué. Yo puedo decir que soy fan del verde y que tengo una relación con Nacional, porque tengo sus camisetas, tengo sus manillas, tengo los afiches, compré los CDs de los del sur, estoy abonado en el estadio, ¿cierto? Y yo puedo decir que tengo una relación con Atlético Nacional, pero es muy diferente si yo le pregunto a Magnelli Torres o a cualquiera de los jugadores, ¿usted conoce a Jairo Suárez? Porque él dice que tiene una relación con usted, con los de Atlético Nacional. No, ¿cierto? De la misma manera, yo alegar que tengo una relación con Dios sin contar con lo que Dios piensa de esa relación, es así. Ella es mi novia, pero ella todavía no sabe.
tengo una relación con Dios, pero él todavía no se ha dado cuenta. Así es cuando alegamos que tenemos una relación con Dios por otro medio que no sea a través de Jesucristo. Recuerdan que al comienzo les decía que tener acceso a Dios gracias a la justificación presuponía dos cosas. La primera de ellas era que si ahora tenemos acceso es porque antes no teníamos acceso. Pero también el asunto de que ahora tenemos acceso a Dios y que Pablo nos diga eso como uno de los beneficios de la justificación implica en sí mismo una invitación a venir a Él. Implica en sí mismo que es que las puertas se abrieron, que ya podemos entrar a Él. La gracia que podemos disfrutar nosotros, de la que habla Pablo en el versículo 2, es que ahora podemos tener una relación con Dios. Ahora puedes escucharle tanto con la mediación cada domingo de un pastor, de un maestro que se para aquí y te habla de parte de Dios, y tú escuchas ahora a Dios. No sé cuántos de ustedes vieron la sensación de lo que el Señor está diciendo de arriba para que me conociera. Alguien le dijo, mija, usted le habló. ¿Les ha pasado eso alguna vez en un sermón? Como que, uy, ¿quién le dijo, cierto? Como que se desaparece todo el auditorio y usted está sentado solo frente al predicador. Esa es una experiencia de escuchar la voz de Dios a través de un mediador, llámese pastor, maestro, lo que sea. Y eso es un gozo, una gracia que ahora disfrutamos. Pero no solamente eso, sino más allá de eso, sino que ahora yo puedo también tener una relación personal con Dios al abrir mi Biblia cada día en la casa, en la oficina. Mucha gente dice, ay pastor, ¿ustedes cómo hacen para escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Si quieres escuchar la voz de Dios, abre tu Biblia. Porque el asunto es que la gente que dice que quiere escuchar la voz de Dios, quiere como escuchar el tono de voz de Dios. Ay, Él hablará fuerte, será dulce, será voz de hombre o será voz de mujer. Ay, ¿cómo habla Él? ¿Cómo habla Él? Tú no quieres escuchar a Dios, tú quieres escuchar el tono de voz de Dios. Porque si quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia. Ella es palabra de Dios. Podemos a diario en nuestra casa, en nuestra oficina, tener la experiencia de cuando empezamos a relacionarnos con Él, tener una necesidad ya casi que dentro del alma de que es que yo tengo que abrir la Biblia. Yo no puedo pasar un día sin ver qué dice Dios. Y esa es la experiencia de una relación con Dios. Como la experiencia de cuando tú te casas y te vas de viaje, tú tienes por alguna razón, si amas a tu esposa y tienes una relación correcta con ella, tú tienes la necesidad de escuchar su voz y de llamarle y de preguntar, porque necesitas escucharle, porque quieres oír su voz. De la misma manera nosotros podemos escuchar a Dios, abrir nuestra Biblia cada día. Podemos entrar en el salón real del trono de Dios y presentarle nuestra causa a Dios. La justificación, mis hermanos, no solamente nos puso en paz con Dios, sino que también nos da la posibilidad de entrar en amistad con Dios. ¿No le parece extraordinario que tú puedas tener de amigo a Dios? Él es mi amigo. Él es mi amigo. ¿Sabe qué caracteriza a un amigo? 3 cosas. Un buen amigo ama, no engaña y cuando es necesario, regaña. Eso es lo que dice el libro de Proverbios de un amigo. Un buen amigo ama, engaña y cuando es necesario, regaña. Tener a Dios de amigo es tener a alguien que te va a amar constantemente, alguien que no te va a engañar y te va a decir la verdad y que va a ser fiel a ti y que no te va a dejar por alguien más, sino que Él va a estar fiel, constante contigo, no te va a engañar, pero que cuando es necesario también te va a decir ciertas verdades en tu cara que necesitas oír y que necesita corregir porque Él te ama. Un milagro es poder entrar en amistad con Dios. Finalmente, yo quisiera recordarte que tanto la paz como el ahora poder tener una relación con Dios, ni tú ni yo la podemos alcanzar por nosotros mismos. La paz de Dios, la paz con Dios, perdón, el acceso a Dios no lo podemos alcanzar por nuestros medios. No hay regalos que nosotros podamos llevarle al rey y decir, ay rey, te traje incienso, mirra y oro, déjame entrar. No hay una cosa que yo pueda traerle a Él como para que me abra acceso a su presencia. Solamente hay una forma en que yo ingreso a la presencia de Dios. La única manera de llegar a Dios es que alguien
que ya conozca al rey me lo presente. La única forma de tú llegar a conocer a un dignatario importante, a un rey, es alguien que le conozca y te pueda presentar delante del rey. Pablo inicia el versículo 2 de Romanos 5 diciendo: por medio de él y mediante la fe. Y ese no es un detalle menor, porque parte de lo que requerimos nosotros comprender es cómo podemos nosotros llegar a la presencia de Dios. Esa palabrita que se encuentra allí, acceso, como les decía, tiene dos sentidos. Tiene un sentido de tener acceso, o tiene el sentido de que alguien te dé el acceso. Esa palabra, cuando Pablo estaba pensando en esa palabra, tiene un significado de la cultura de la época. Tiene el significado de una persona que cumplía un rol en esa época, el rol del introductor. No sé cuántos de ustedes, yo sé que ustedes son más sanos que yo, pero ¿alguna vez vieron Juego de Tronos? Game of Thrones. La gente mayor dice: ¿qué es eso? ¿Una novela? No, es una serie que de hecho es muy adictiva y que por si las moscas ya no la veo, pero sí me enganchó mucho las primeras temporadas. Y esta es una escena creo que es de la tercera temporada. Está allí en el trono la reina. ¿Cómo se llamaba la reina? Targaryen, ¿cierto? Y está allí sentada en el trono. Y ustedes ven, tal vez no lo ven muy bien acá, y oremos también para poder bajar la luz. Que pase una nube, Señor, y nos deje ver. Ven ustedes que hay varias personas alrededor del trono, y ven una persona que está arrodillada. Aquí está el hombre arrodillado, ¿lo ven? No, bueno, miren hacia atrás y lo ven. Ahí está el hombre arrodillado, aquí está la reina, aquí hay dos hombres que están de pie, que son como sus guardias, y aquí hay una mujer. ¿La ven? Ella es la introductora, ella es la que da acceso. Cuando este hombre viene a pedirle algo a la reina, esta mujer es la que lo introduce y le dice: reina, él es el señor tal, ¿cierto? Y viene con la siguiente solicitud. Y la reina, si asiente con su cabeza, el hombre puede empezar a hablar. Esta mujer es la que le da acceso a esta persona a la reina. Cuando hablamos de que es por medio de él, este es un cuadro de eso. Lo que está diciendo el texto es que hay un Dios que está en su trono sentado, y que lo que hace Jesucristo al lado del Padre, cada vez que usted va a la presencia de Dios, es decir: Padre, aquí viene Robinson y él tiene una petición para ti. Puedes escucharle y Dios hace, ¿cierto? Y inmediatamente puede orar. ¿Saben cómo funciona eso en la práctica cristiana? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Porque cada vez que yo voy a orar, llevo una petición al Padre, yo no voy por mí mismo, yo no puedo entrar al salón real por mí mismo. Yo voy al salón real y sé que al lado del trono está mi introductor, Jesucristo, y a Él le debo decir, y Él es el que tiene que hablar. Entonces cuando yo hablo en nombre de Él, porque Él sí es el que tiene el acceso completo, y por medio de Él y mediante la fe tenemos ahora acceso a Dios. De tal manera que no podemos olvidarnos, mis hermanos, que solamente es a través de Jesús. No hay regalos, no hay ofrendas, no hay promesas que usted le pueda hacer a Dios. Dios, 9 domingos seguidos en la iglesia, Señor, voy a diezmar. No voy a diezmar, voy a 20 diezmar. Nada de eso te va a abrir el salón real. Solo por la fe puesta en aquel que hizo el sacrificio perfecto y el único sacrificio que el Padre aceptó, el derramamiento de sangre inocente, el único hombre inocente, sin pecado, el Cordero sin mancha, el cual el Padre, cuando fue a la cruz, Él, y abrió sus brazos, recibió ese sacrificio para el perdón de pecados y la redención de nuestras almas. Solamente el Padre recibió ese sacrificio, y ahora Él, que está sentado a la derecha del trono de Dios, nos puede dar acceso a nosotros, los hijos de Dios, ante el trono de nuestro Rey. ¿No les parece extraordinario eso? Que ahora podamos ir a Dios por medio de Jesús y poder traer nuestras peticiones al Rey, y poder decir: Rey, estoy en esta situación, tengo problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, no tengo que comer, dame un empleo, y que el Rey te pueda escuchar por medio de Jesús. Maravilloso. Conclusión: la gracia a la que tenemos acceso es tener la posibilidad
de entrar en el salón real frente al trono de Dios y ahora recibir su favor, su cetro extendido y dispuesto a escucharnos y respondernos. ¿Recuerdan la historia de la reina Esther? Que ella dice que se va a preparar y que ella, cuando entró a ver al rey Asuero, entró con miedo porque ella dijo: me puede matar porque no tengo acceso. ¿Recuerdan que ese es el asunto? Ella no puede pasar a ver al rey sin que alguien le dé el acceso, el introductor, el que está al lado del rey diciendo: viene tal persona a presentarse. Ella se metió al salón real sin pedir permiso, sin autorización, y sabe que lo que puede pasar es que le mochen la cabeza. Pero ella oró a Dios, hizo esto orientada por Dios, se presentó delante de allí, hace su solicitud. El rey se sorprende de la osadía de esta mujer y lo que hace es que le extiende su cetro, y la extensión de su cetro es: pídeme lo que quieras, tienes acceso a mi favor, tú pide que yo doy. Y ella pidió la salvación de su pueblo cuando podía pedir hasta la mitad del reino, y ella pidió que los judíos fueran salvos. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios por medio de Jesús, es como si Dios extendiera su cetro, nos tocara a nosotros en el hombro: habla, tienes acceso a mi favor, tienes acceso a lo que yo puedo hacer, tienes acceso no solamente a que te escuche, sino que a que te responda tus peticiones, a que todo lo que yo tengo te lo puedo dar. Que aún si estamos en necesidad y tenemos situaciones financieras difíciles, saber que vamos delante de un rey para el cual el oro es asfalto en su ciudad, dice la canción. Que cuando vamos a ese rey y le pedimos algo que nos dé porque requerimos un empleo, ganarnos con dignidad el pan de cada día, para él el oro es asfalto en su ciudad, como dice el libro de Apocalipsis. Y así cada cosa que vamos a él y le pedimos, que su cetro está extendido para nosotros y que podemos llegar a él. Esa es la gracia que disfrutamos. Y una cosa más, en esa gracia nosotros nos mantenemos firmes. Déjeme hilar esto con las implicaciones y qué cosas tenemos que preguntarnos esta semana. Primero, yo quisiera que esta semana reflexionaras si tú eres de aquellos que dice que tiene una relación con Dios a tu manera. ¿Eres tú de aquellos que dice: a mí eso de la iglesia y que me digan qué tengo que hacer a mí no me gusta? Eso de ir a un lugar que le saquen la plata a uno, todo eso yo lo he escuchado como pastor. Pero el asunto es que independientemente sea este u otro lugar, la iglesia es el plan de Dios para que tú conozcas a Dios. El conocimiento de Dios es un proyecto colectivo, no individual. La idea de la iglesia fue de Dios, y aunque la iglesia sea buena, regular, mala, haga calor, haga frío, te guste el predicador o no te guste, es la iglesia del Señor. Y es el medio por el cual Dios quiere que tú vengas y le conectes y le conozcas. Uno de los medios, no el único. También tienes acceso personal, pero Dios también dejó la iglesia como un medio. Así que, si quieres tener una relación con Dios, tienes que saber una cosa: no puede ser a tu manera, tiene que ser a la manera de Dios. Así que la única alternativa que tienes es que te arrepientas, que pongas tu confianza en Jesús y le digas: Señor, ¿y entonces cómo es? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ti? Y el cómo es a través de Jesucristo, a través de Él, de su muerte redentora en la cruz del Calvario, y a través de los medios de la gracia de Dios que ha dispuesto para su iglesia: la oración, la lectura bíblica, la devoción pública, etcétera, etcétera, etcétera. 2, ¿tienes comunión con Dios? Trata de describir cómo es tu día con Dios. Porque si dices que tienes comunión con Dios y es un diálogo de 2 minutos al día, pregúntale a tu esposa si eso es tener una relación con ella. Si tú solamente le hablas 1 minuto al día y es para pedirle algo. No. Tienes una relación con Dios donde puedes hablarle a Él, escucharle a Él, dejarle conocer tu corazón, pedir, pero también agradecer, pero también declarar confianza en que, aunque no entendamos, Él sabe lo que está haciendo. Tenemos una relación con Dios. Y finalmente, quiero que podamos entender que no es solamente que nosotros entramos de visita al palacio real, sino que ahora vivimos en Él. Vivimos en el palacio
real. Nos mantenemos firmes. Eso es lo que quiere decir esa expresión. Que no solamente es que visitamos al rey de vez en cuando, sino que nuestra vida está dentro del palacio. Ahora vivimos, somos el pueblo de Dios, habitamos con Dios. Él vive aquí, nosotros en Él. Vivimos en el palacio. Si eso es así, déjame preguntarte, ¿qué peticiones traes hoy a tu rey? ¿Hay algo que quieras pedirle a tu rey? ¿Hay algo que tú estás requiriendo? Que el rey extienda su cetro sobre ti, te toque el hombro y te diga, pídeme. Y que tú arranques en el nombre de Jesús a pedir. ¿Hay algo que hoy necesites pedirle a tu rey?